Hola, ¿os acordáis de Laura Monclús, la ingeniera y piloto de helicópteros? Bueno, pues Laura me puso en contacto con la invitada de hoy, con Aina Monfort. Aina es la directora de operaciones en Airbus y os encantará. Nos cuenta qué hacen en la planta de Albacete, la innovación en el sector de los helicópteros, su experiencia en Singapur y por qué nos recomienda formarnos en negociación. Espero que os guste y, como siempre, si podéis valorar el podcast y darle difusión, me iría genial. Gracias. Aina, muchísimas gracias por querer participar en el podcast. Fuiste uno de los contactos que Laura me dijo, tengo a alguien para ti, así que muchísimas gracias a Laura y muchísimas gracias a ti por querer participar. Eli, muchísimas gracias a ti por lo que haces, por la invitación, es un placer infinito estar aquí. Aina, primera pregunta, ¿dónde sale la inspiración, dónde sale la inquietud por el mundo de los helicópteros, de la aeronáutica? ¿Desde pequeña lo tenías claro? Yo creo que el mundo de los helicópteros vino en un segundo paso. Quizá empezamos por dónde viene el mundo de la aeronáutica, porque es verdad que en mi entorno familiar o de amigos cercanos, cuando era pequeña no tenía a nadie en este sector. Pero sí que es verdad que yo nací en un pueblo muy cerquita del mar y recuerdo que cuando había un incendio venían los aviones apagafuegos a cargar agua en el mar, o había estos aviones que antes tiraban juguetes cuando estábamos en la orilla jugando con los amigos, que creo que eso ahora ya no se hace. Y claro, nosotros siempre corríamos a ver los aviones y yo creo que esa niña pequeña de alguna forma veía aquello como, madre mía, esto ¿de dónde ha salido, no? Y creo que eso generó una curiosidad en mí que según fui creciendo, pues yo notaba que ahí había algo que yo tenía que entender, cómo funcionaba el avión, por qué podía volar, cómo un ser humano había sido capaz de crear algo así. Entonces, cuando vino el momento de la elección de la carrera y fue una de las opciones posibles, pues bueno, me tiré de cabeza. El mundo del helicóptero yo creo que a mí me vino después de mi primera experiencia laboral, que fue en Albacete, donde estoy, ahora os contaré un poquito más, y claro, fue inmersión absoluta, me metí en taller, llevaba una línea de vuelo y para mí siempre ha sido un recuerdo muy muy bonito del mundo del helicóptero, que ahora os contaré más, pero es que es apasionante. Bueno, Laura, la verdad, ya me habló del tema de los helicópteros y para mí fue un gran descubrimiento porque no tenía ni idea que fuera, no sé, tan interesante, que se utilizaran para tantísimas cosas, así que bueno, entiendo dónde viene la emoción. Pero Aina, tu carrera en Airbus, porque llevas ya unos cuantos añitos, has pasado por muchos roles, por muchos países. ¿Qué hace Airbus y qué haces tú en Airbus? Bueno, Airbus es una empresa muy grande, tenemos diferentes tipos de productos, entonces tenemos el ámbito de la aviación comercial, el ámbito de defensa y espacio y el ámbito de los helicópteros, ¿vale? Dentro de los diferentes productos que hacemos. Yo ahora mismo estoy de responsable, de directora de operaciones para Airbus Helicópteros en España y directora de planta, para la planta que tenemos en Albacete. ¿Qué significa esto? Yo estoy al cargo del equipo que se encarga de la fabricación de partes de helicópteros que luego, en una etapa posterior, formarán parte de los helicópteros que se entregan desde Airbus a nuestros clientes finales. Nosotros nos encargamos también desde aquí de Albacete de la entrega de los helicópteros que van para el ejército español. Entonces, todo aquel producto que se entrega al cliente español pasa por nuestra planta de Albacete. Entonces, para mí, la parte más bonita de lo que hago es que prácticamente de piezas sueltas somos capaces de dar forma a partes de helicóptero que luego vuelan y somos capaces de ver ese producto final volando y de entregárselo a un cliente que normalmente te recibe con una sonrisa grande de tener un juguete nuevo que se lleva a casa, y la verdad que poder ver ese helicóptero volar, la sonrisa del cliente, son cosquillas para nosotros. ¿Se van volando los clientes cuando vienen a recoger el helicóptero? Claro. Se lo llevan a su casa. ¿Y se venden muchos helicópteros? No sé si tienes A cifras. ver, nosotros en número de entregas en la planta, nosotros dentro de la fabricación somos responsables de la fabricación del puro trasero. ¿Qué significa eso? El fuselaje trasero de todos los helicópteros que entrega Airbus se fabrican aquí, en Albacete, y fabricamos no únicamente lo que podríamos decir que sea el envoltorio, lo que se ve quizá más fácilmente, sino todo el equipamiento que lleva dentro. De manera que cuando llega a la estación de ensamblaje final, que está o bien en Francia o bien en Alemania, es prácticamente como un puzzle y es únicamente unir nuestro fuselaje trasero con el fuselaje central y con las diferentes partes que llegan del resto de las plantas. En números, nosotros hemos entregado este año alrededor de 400. Entonces eso nos da una idea aproximada del número de helicópteros
helicópteros que se entregan, que comparado con otros ámbitos no es un ratio de producción muy alto, pero sí que es verdad que son números importantes y para una planta del tamaño de la nuestra es un reto muy grande, es un reto que cogemos con mucha humildad, con mucha responsabilidad, tener este número de entregas. Qué interesante, porque vuestros clientes, ¿no? Entiendo el ejército español, ¿no? Pero también hay usuarios privados que se compren un helicóptero. ¿O Sí, quiénes son los sí, clientes? sí, tenemos clientes civiles, que podemos llamar, y clientes militares. Entonces, nosotros fabricamos aquí para los dos tipos de clientes. En la parte militar, normalmente el tipo de equipamiento es relativamente distinto de los clientes civiles, pero lo que intentamos es homogeneizar tanto como sea posible para facilitar la fabricación. Entonces, intentamos customizar lo mínimo posible para intentar que la fabricación sea lo más estándar, lo más igual posible, de manera que podamos sacar beneficio de los ratios que tenemos. Vale, y lo voy a enlazar un poco con lo de la automatización que comentabas, ¿no? ¿Hasta qué punto se customiza y hasta qué punto se automatiza la producción? Porque ahora mismo tú vas a un concesionario de coches y puedes elegirlo todo. ¿Es igual o...? En mayor y menor medida, te explico un poco. Nosotros dentro de los diferentes productos que tenemos ahora mismo, tenemos productos que se han diseñado, y cuando hablo de diseñar no es únicamente a nivel de producto, sino también a nivel de fabricación. Se diseña el proceso de fabricación hace muchos años. Y luego tenemos productos mucho más recientes que se han beneficiado de todo lo que hemos aprendido y todas las nuevas tecnologías que tenemos ahora mucho más cerca. ¿Qué pasa? Que eso nos lleva a que en la planta tenemos que manejar esas diferencias. Al final lo que queremos es que también ese producto más antiguo, más tradicional, se beneficie de todo lo que hemos ido aprendiendo. Entonces, con pasitos pequeños estamos haciendo esa transición de un modelo más tradicional a un modelo más moderno. ¿Qué nos pasa con la parte de automatización? Los ratios que tenemos son pequeños, porque aunque te he dicho antes que las entregas al final pues son sobre unas 400 desde aquí de Albacete, se dividen en diferentes tipos de helicópteros. Entonces, al final, cuando miras para automatizar un helicóptero en concreto, porque al final son distintos los unos entre los otros, al final los ratios no son tan grandes. Entonces, cuando sacamos nuestros números para asegurar que esa automatización tiene sentido a nivel de negocio, pues muchas veces no sale. Entonces, lo que estamos intentando es siempre pasos pequeñitos. Aina, te quería preguntar por la posición en la que estás en una posición de liderazgo, en una posición de dirección y creo que me comentaste que llevas un equipo de 250 personas. ¿Cómo es liderar un equipo tan grande y seguramente un equipo en el que no haya muchas mujeres? Primero es un orgullo y un placer, Eli, porque es verdad que el equipo que tengo es un equipo brillante. El equipo aquí en Albacete es gente que lleva mucho tiempo en el negocio, conocen muy bien técnicamente el producto, entonces es gente que te da un nivel de confianza y de fiabilidad muy alto. Pero es verdad también que como estamos creciendo, está llegando gente joven, gente que sale ahora con ganas de comerse el mundo, recién salidos de la universidad con un conocimiento de las nuevas tecnologías súper grande. Entonces lo que estamos intentando es beneficiarnos los unos de los otros, de cada uno lo que sabe y la verdad que se ha generado un entorno muy agradable para el trabajo. Entonces para mí realmente es un placer llevar al equipo. La dificultad del tamaño, pues probablemente, Eli, sea conseguir que mi mensaje, mi visión, mi estrategia, no solo en el corto, sino en el medio y en el largo plazo, llegue a todas y cada una de las personas de la organización, porque desgraciadamente no tengo la oportunidad de hablar con todos los días, pero sí que quiero que esa visión que yo tengo, que además es que es una visión muy ambiciosa para la planta, pero que lo podemos conseguir y va a hacer que lo que hacemos en Albacete, pues bueno, pues sea todavía mejor que lo que hacemos hoy. Yo creo que mi mayor reto es asegurar que eso les llega, que esas cosquillas que yo siento cuando llego a la planta, ellos las sientan igual, que esa visión que yo tengo, lo que yo veo que somos capaces de hacer con el equipo que tenemos en Albacete, que ellos lo sienten de la misma manera. Y a la vez que a mí me llegue también lo que ellos están sintiendo. Es verdad que muchas veces apenas llegas a acariciar, ¿no?, la superficie de lo que está pasando y sí que para mí es un reto el asegurar que consigo entender bien qué está pasando en los equipos, qué les está preocupando, qué no está funcionando para asegurar que yo pongo ahí mi prioridad para que ellos trabajen de la mejor manera posible. Aina, me parece muy interesante lo que dices, ¿no? De transmitir esas cosquillas al equipo que está en planta y creo que es ¿no? Es uno de los retos que hay en general cuando estás hablando a alguien de capas, ¿no?, más altas, posiciones de liderazgo, que no hay esa conexión con el soldado raso. Entonces,
¿Cómo lo consigues? ¿Te infiltras? ¿Tienes algún método? A ver, yo empecé trabajando en taller. Ahora estoy ¡Wow! en Albacete, después estuve en una posición en Singapur, luego estuve en Madrid, ahora estoy de vuelta en la planta donde empecé, que ya de por sí tiene cierto romanticismo, ¿no? En volver al sitio donde empezaste, pues para intentar dejar lo mejor de ti en la planta que tanto te dio. Pero yo empecé en taller, yo empecé al lado de los equipos que tenemos trabajando en taller, al lado del helicóptero. Entonces, creo que soy capaz de entender de manera más cercana lo que ellos ven, lo que ellos sienten. Entonces, siempre intento partir desde esa empatía, desde el querer y saber escuchar, de el querer entender y ayudar. Entonces sí que es verdad que yo me he sentido ahora a la vuelta a la planta que me han recibido con los brazos abiertos y sí que es verdad que ese cariño que ellos me trasladan, yo intento trasladarlo de vuelta. Y creo que quizá esa es un poco la clave que a mí me ayuda a que ellos tengan esa confianza y que no me vean como un extraterrestre o como un ser que vive en un palacio de cristal, sino que me vean realmente como parte del equipo y parte de la solución a sus problemas. ¿Crees que la empatía es tu superpoder? Ojalá fuera capaz de reconciliarme conmigo misma y pensar que tengo muchos superpoderes. Es verdad que yo sí que creo que forma parte de mi personalidad y que es algo que yo saco a jugar, ¿no? En el trabajo, porque es como a mí me gusta que trabajen conmigo. Entonces es al final como yo intento trabajar con la gente. Al final, Eli, la gente que tenemos en planta, como te he dicho, es gente que deja su piel por esta empresa. Ponen su corazón, su cerebro, sus manos en hacer que la empresa cada día sea mejor, que lo que hacemos cada día sea más fiable, que cada día la gente se sienta más parte del proyecto que tenemos. La intención es buena. Hay veces que se cometen errores, pero no son errores que vengan desde el querer hacer el mal o querer fastidiar al compañero. Simplemente somos humanos, trabajamos mucho y nos equivocamos. Entonces sí que intento partir siempre desde ese punto de partida. Quizá el superpoder que más intento sacar también es el de ser un poco camaleón. Allá donde he ido he intentado siempre adaptarme, ser una más de lo que hay, intentar aprender la cultura del sitio y puede ser una cultura muy lejana o muy cercana a la nuestra, pero siempre hay mini culturas, ¿no? dentro de un mismo entorno Qué y guay. siempre intento adaptarme al entorno que hay para crecer de la mano de la gente con la que me encuentro. Qué bonito. Dice mucho de ti, ¿eh? Sí, Eli, la verdad que no sé, la verdad que es lo que yo intento que se perciba, intento que se comparta. No sé si sale igual de bien que suena. Y Aina, ¿qué pasa desde que te vas a Albacete hasta que vuelves a Albacete? Porque has dado unas cuantas vueltas por el mundo. Pues sí, yo estando en Albacete, en esa primera posición que os he explicado, que estaba pues, muy cercana a taller, muy cercana a producto, decidí irme a Singapur. Y os preguntaréis, ¿y esto de dónde salió? Yo había terminado la carrera, yo estudié Ingeniería Aeronáutica en la Universidad Politécnica de Valencia y el último año todavía del programa anterior, mi quinto año lo hice en Australia, con una beca de la universidad, una beca de estas de intercambio. Y la verdad que esa para mí fue mi primera experiencia en el extranjero y la experiencia que me abrió los ojos a decir, espérate que el mundo es mucho más que lo que yo conozco, que era mi pueblo y Valencia prácticamente, que es donde estaba estudiando. Y conocí una región que me encanta. Conocí una región que está en crecimiento, que la gente tiene ganas de comerse el mundo y la verdad que a la vuelta de Australia, cuando acabé mis estudios, me quedé con esa espinita de decir, yo querría volver a ir al extranjero, pero en el ámbito del trabajo. Entonces, cuando estuve en Albacete y vino la posibilidad de moverme, exploré estas opciones en el área Asia-Pacífico, que es el área donde yo me había quedado con la espinita, salió una oportunidad muy interesante en Singapur y decidí tirarme a la piscina, pero Eli, fue tal cual. Yo no había estado nunca en Singapur, no conocía a nadie en Singapur y decidí, pues allá que me voy. Y a día de hoy, la verdad que lo tengo como una de las mejores experiencias que he hecho nunca y una de las mejores decisiones. Después de unos 4 años en Singapur, decidí que echaba mucho de menos el mundo de la terraza, de nuestras cervecitas y tapeo con los amigos. Echaba mucho de menos también a la familia y bueno, sobre todo llegó el momento también de un crecimiento personal
y profesional que venía encaminado en una oportunidad que salió en Airbus en España. Entonces decidí volverme a España y estuve trabajando en estrategia, en defensa y espacio en la planta que tenemos en Getafe. Y estando en esta posición en estrategia de producto es cuando me llamaron desde la planta de Albacete y claro, mi corazón está parcialmente aquí, entonces ¿cómo se puede decir que no a volver a la casa que te vio crecer? Así que así, aquí estoy. ¿Y qué te llevas de dar vueltas, ¿no? O de Singapur? No sé, me imagino, ¿no? Que supongo que es donde el choque cultural, ¿no? Fue mayor. Sí. Qué es lo que te llevas de esa Pues experiencia? mira, cosas que por ejemplo yo aprendí en Singapur. En Singapur, en un entorno laboral habitual, podíamos tener en una mesa 17 nacionalidades distintas, sentadas en una misma sala, en una misma mesa, llegando a decisiones comunes. ¿Qué trae esto? Y aunque quizás suena un poco de libro, pero es que yo la verdad que lo he vivido en mi propia sangre. Llegas a decisiones, a ideas que no hubieses llegado si no tuvieras esa diversidad sentada en la misma mesa. Yo he oído cosas que digo yo jamás hubiese pensado en esta idea y eran ideas brillantes. Y luego, como te comentaba antes, Eli, esas ganas de comerse el mundo. La región está creciendo, está la gente con muchas ganas de aprender. Entonces es verdad que yo también me traje de vuelta mantener esa curiosidad que quizá tenemos más cuando somos niños y tal, pues mantenerla también de adultos, ponernos retos en seguir aprendiendo, en siempre tener los oídos abiertos a las opiniones de los otros, porque al final te hacen aprender y plantearte muchas cosas de ti misma que pensabas que, bueno, esto es lo que es Aina y luego dices, bueno, esto es lo que es Aina hoy, pero Aina tiene mucho recorrido aquí para seguir creciendo. Así que eso es un poco lo que yo me traje de vuelta. ¿Alguna curiosidad o no sé, alguna experiencia? Bueno. Os cuento mi primera semana en Singapur. Allí cuando llegas te ponen a prueba. Entonces mi equipo dice, no, Aina, tú para formar parte del equipo, y yo llevaba el equipo, para formar parte del equipo tenés que superar estas pruebas. ¿Qué me Sí, dices? tal cual. La primera prueba fue beberme una sopa que tienen de saliva de rana. Entonces, pues bueno, pues suena peor de lo que es, la verdad, suena peor de lo que es. Rico, rico. Rico. Y bueno, así pues alguna prueba más que bueno, para ellos era un juego de, bueno, pues para integrarte y para romper un poco el hielo. Y luego lo siguiente, recuerdo entrar, por ejemplo, en los ascensores o en un entorno así quizá un poco más cercano y lo normal o lo habitual para nuestra cultura quizá pues es una pequeña charla, pues lo típico, ¿no? De qué tiempo hace, qué tal estás, qué tal la familia, qué tal el perro, qué tal, bueno, lo típico. Y allí no, allí entrabas en el ascensor, saludabas y nadie contestaba, era siempre muy frío. Entonces, claro, yo pensaba, digo, pero qué mal educada la gente aquí, ¿no? Pero esto, ¿qué pasa? Entonces, ese primer shock cultural de decir, pero esta gente, pero huelo mal, tengo algún problema, he dicho algo incorrecto. Hasta que conoces su cultura. Y cuando conoces su cultura, ellos, a una persona que no conocen, mantienen mucho la distancia. Y cuando tú les estás hablando como nosotros nos hablamos aquí, estás invadiendo su territorio y se sienten atacados. Wow, qué fuerte, ¿eh? Es que son de las cosas que no tienes ni idea y claro, te piensas qué mal educados ahí, ¿no? Me sirvió también mucho aprender un poquito de chino y realmente resalto un poquito y me pasó lo mismo bueno, en Singapur hay una gran mayoría de gente que tiene background chino y muchas veces entre ellos hablan chino, pero también cuando hablan inglés, pues como cuando nosotros, o al menos cuando yo lo hablo, muchas veces traduces, ¿no? Y en el hablar al principio yo recuerdo que me sonaba como muy directo, porque no utilizan quizá las fórmulas más elegantes del inglés, sobre todo británico, que quizás somos lo que nosotros aquí pues, nos han enseñado más en el colegio. Y yo recuerdo ese shock de decir, pero ¿por qué me hablas tan enfadado? ¿Pero por qué me hablas tan directo? Cuando aprendes chino te das cuenta que su idioma es así. Su idioma es muy directo, no tiene esas fórmulas elegantes, es un idioma muy directo, muy claro, y ellos están traduciendo. Entonces no hay una intención ni de mostrarse enfadados, ni de mostrarse más directos o menos, simplemente están traduciendo su idioma al inglés. ¿Y hay algún país o alguna región que te gustaría trabajar así para despertar la curiosidad otra Pues vez? la verdad que como empecé a trabajar el idioma, sí que es verdad que el poder trabajar en China o en cualquier área del ámbito Asia-Pacífico es algo que me encantaría volver a hacer. Pues nunca se Ah, ya sabe, ves. ¿no? Siguiente Pero bueno, reto. de momento muy contenta aquí en Albacete también, por supuesto que es donde Anunciamos que Aina aún se queda aquí. Aina se queda en Albacete, tiene parte del corazón ya aquí. Pero sí, bueno, Que no cunda el pánico. exacto, que no cunda el pánico, pero sí que es verdad que bueno, no descarto volver a la región y dentro de la región, pues China podría ser un ámbito muy interesante. ¿Algún consejo para cuando hablemos o tratemos con alguien de Singapur o de la zona, ¿no? Sudeste asiática?
Prejuicios fuera. Déjate sorprender. ¿Vale? Aprende tú de la cultura y saca tus propias conclusiones. Pero no te dejes llevar por lo que quizá otros te hayan contado o te hayan dicho, porque es una cultura riquísima de la que yo creo que podemos aprender mucho. Sé directo, sé claro y quizá un aprendizaje que yo tuve también, cuidado con la gestión de las emociones. Si yo comparo la cultura española con la cultura en Singapur, una de las grandes diferencias era la gestión emocional. Nosotros somos muy emocionales y al menos ellos en un entorno profesional son mucho menos. Entonces, si nosotros ya somos de por sí muy emocionales y vas en un entorno en el que es mucho menos emocional, la diferencia es muy amplia. Entonces se te puede ver como muy carnal, como muy de barriga, ¿no? Y sí que yo, por ejemplo, es algo que estuve trabajando estando allí y que a la vuelta es una de esas cosas que me sorprendió de mi propia cultura, ¿no? Decir, ostras, es verdad que claro, que aquí ponemos mucho las emociones encima de la mesa. Aina, volvemos al tema de los helicópteros. Venga. ¿Cómo crees que evolucionará aquí, ¿no? La bola de cristal. ¿Cómo crees que evolucionará el sector de los helicópteros en la tecnología o, no sé, legislación? ¿Qué nos depara Bueno, el para mí futuro? esto es un área que me apasiona porque, por supuesto, bueno, el helicóptero ya os he explicado por qué, pero el ámbito de trabajar en el futuro es un poco lo que yo hacía en mi rol previo en la estrategia de producto, que, bueno, iba enfocada a aviones militares, pero, bueno, en muchos ámbitos hay similitudes. En la parte de producto, Eli, de lo que es el helicóptero en sí, tenemos un claro foco ahora mismo en todo el ámbito de sostenibilidad, de tema de medio ambiente, reducción de emisiones, materiales que sean más fácilmente reciclables. Otro ámbito que me emociona es el ámbito de la conectividad. Ahora mismo tenemos que imaginarnos que es complejo que unos productos se comuniquen con los otros, pero al final, cuando hablamos, por ejemplo, en el ámbito más militar, las Fuerzas Armadas tienen diferentes productos dentro de los assets que componen su flota. Lo ideal sería que estos productos se puedan comunicar entre sí, para que tú estés volando en un avión o en un helicóptero, pero haciendo una maniobra conjunta, todos ellos se puedan hablar entre sí y entenderse entre sí. Entonces es una tecnología que estamos empujando también mucho, siempre de la mano, en este caso del equipo de Airbus en defensa y espacio, pero es un ámbito que a mí me emociona. Y la tercera pata, probablemente en el ámbito de productos, sería todo el tema de el producto no tripulado, ¿no? El podernos imaginar en un futuro quizá no tan lejano, un helicóptero no tripulado, bueno, que tripulado pero desde tierra, no con un piloto a bordo. Entonces es un ámbito que también nos trae retos muy grandes y aquí los retos no únicamente son tecnológicos, sino como tú mencionabas, Teri, también hay una gran parte de regulación, hay una gran parte también social, de que socialmente aceptemos que esto sea posible con los retos que va a traer, que ya lo estamos viendo un poco en el ámbito pues, de la automoción, ¿no? En las primeras pruebas que se están haciendo de coches autónomos, llegas a ciertas situaciones que a veces son incluso morales, ¿no? Que no hemos tratado antes y que como sociedad tenemos que poner encima de la mesa, tratar y saber si estamos cómodos o no con esas situaciones que se van a generar. Entonces, hay un ámbito ahí que se va mucho más allá de lo que es puramente tecnología. Y luego en el ámbito quizá más operativo, hemos hablado ya de la automatización, robotización, pero quizá también querría poner el foco en el ámbito de las personas. Tenemos que también trabajar en cómo va a ser esa persona del futuro que vaya a fabricar helicópteros, qué tiene que tener a su alcance, qué tecnologías va a necesitar, qué formación va a necesitar para asegurar, primero, que generamos esa transición de la gente que tenemos hoy a lo que vamos a necesitar dentro de unos años, pero también, y conectando ahora un poco en el mundo de la universidad, que también es un mundo que me encanta, para asegurar que los planes de formación, que desde la universidad también se preparan a esos futuros profesionales hacia la dirección que nosotros desde la empresa vemos que todo esto va a ir para que desde el ámbito ya de la educación empecemos a preparar a esos profesionales del futuro. Bueno, opinión personal, ¿eh? Creo que a las universidades públicas les faltaba o aún les falta esa conexión con la realidad de la empresa. ¿Qué es lo que necesita la empresa? ¿Qué es lo que necesitan los ingenieros del futuro? Claro. Sí, para mí es un ámbito, Eli, que está evolucionando mucho y me alegra muchísimo. Yo trabajo mucho con la Universidad Politécnica de Valencia, donde yo aprendí y, bueno, pues donde yo hoy soy la profesional que soy gracias a ellos. Trabajo mucho con ellos y sí que noto una evolución grande en este ámbito, sí que noto una cercanía mucho mayor y de eso nos beneficiamos todos. Entonces yo, por ejemplo, mira, mañana mismo voy a estar allí, que soy representante de Airbus para una iniciativa muy bonita que tienen que se llama Emplea, de desarrollo de talento femenino y al final la cercanía con el ámbito de la empresa es total.
Somos representantes de diferentes empresas que estamos mentorizando a diferentes alumnas, las traemos al negocio, les enseñamos el negocio y eso es algo que, por ejemplo, cuando yo estudié no existía en mi carrera. Entonces sí que noto que ha evolucionado, pero estoy de acuerdo contigo, Eli. Hay que seguir trabajando, hay que seguir estando cerca y aprendiendo los unos de los otros, porque hay muchos ámbitos en los que la empresa puede aprender de todos los desarrollos que están pasando en la universidad, que a veces parece que son puramente científicos, pero hay muchas veces que la aplicación es mucho más directa de lo que pensamos. ¿Nos subiremos a un helicóptero no tripulado? Por supuesto que sí. Vamos, yo soy fiel creyente en que realmente está más cerca de lo que pensamos. Probablemente habrá ámbitos en los que todavía no, por lo que te comentaba, ¿no? Pues ámbitos en sobrevolar una ciudad, sobrevolar a áreas muy pobladas. Probablemente ahí vaya a costar un poco más por lo que te comentaba. Probablemente más por temas de legislación y temas sociales que puramente por lo que pueda ser la tecnología. Yo creo que estamos mucho más cerca de lo que pensamos. ¿Y cómo se utilizan ahora, no sé, ¿no? Las tecnologías trending topic? ¿Inteligencia artificial se está realmente utilizando o esto Vale, aún pues no? se me ponen ya los pelos de punta, Eli, con este tema porque me encanta. A ver, nosotros aquí en planta ya tenemos, como te comentaba, los primeros jóvenes que salen de la universidad con ya la inteligencia artificial metida en las venas y nada más llegan a la planta tienen un montón de ideas de decir, pero ¿por qué hacéis eso así? Si esto hay una forma de hacerlo con inteligencia artificial, entonces yo estoy apasionada porque realmente empiezo a ver proyectos, como te decía antes, cosas pequeñitas, áreas muy, muy acotadas, muy controladas, porque al final el entorno aeronáutico es un entorno que está muy de la mano de las autoridades. Tenemos que ir paso a paso. Aquí, antes de meternos en un salto grande en tecnologías, tenemos que ir siempre de la mano de la seguridad. Pero es verdad que hay ciertos ámbitos donde no hay riesgo, que sí que ya estamos introduciendo la tecnología y estamos haciendo las primeras pruebas y estamos empezando a ver los primeros resultados. Entonces, algo que antes quizá te llevaba muchísimo tiempo, trabajo realmente pesado, aburrido, que a nadie le gusta, ahora lo hace un programa de forma automática que trabaja de día y noche y la verdad que nos está ayudando ya un montón. Pero esto es solo, de nuevo, un poco la puntita del iceberg. Esa tecnología nos trae un montón de oportunidades, Eli. Yo siempre digo, estas cosas no podemos darle la espalda. Hay que mirarlo de cerca, hay que cogerle la mano, hay que aprenderlo. Y atreverte, tú te has atrevido a estudiar de todo. Ay, no, porque cuando miré tu currículum vi que no únicamente una ingeniería aeronáutica, por si fuera poco, sino que no pensé, ¿cómo definiría Aina formación continua? Porque has hecho de todo, Aina, ¿no? El MBA, programas de liderazgo, negociación, estrategia. ¿Cuál es la formación más importante que has hecho hasta ahora? O que dirías, ¡buah! Esta súper interesante, la tendríais que hacer. Pues mira, hay una que la verdad que no ha sido ni la más compleja ni la más larga mi formación, pero sí que fue de alguna forma una que me abrió mucho los ojos y es una formación que hice recientemente con una beca para negociación. Entonces, ¿qué pasa? Que al final cuando tú miras lo que haces en el día a día, al menos, bueno, pues en el entorno en el que me muevo yo, probablemente el skill, ¿no? La capacidad que más utilizo es la de la negociación, pero es un área que nunca nadie me había dicho, oye, Aina, vamos a aprender a negociar, o que alguien me hubiese dicho, venga, Aina, esto es importante, ¿no? Como de alguna forma se espera que viene, pues bueno, de forma innata o de nacimiento, ¿no? Que cada uno hemos aprendido a negociar y allí que te va. Entonces, para mí fue una forma de decir, no, espérate, que es una de las cosas que más utilizo en mi día a día, pues bueno, vamos a aprender de gente que se pasa el día negociando temas mucho más complejos de los que yo hago en mi día a día. Y la verdad que me gustó mucho él y es algo muy mundano, muy del día a día y que para mí es algo que me ayuda y que utilizo todos los días en mi trabajo. Y luego hubo otra formación, Eli, que también me ha servido mucho, que fue una formación que se da en el CSDEN en Madrid, bueno, el curso se llama Curso de Defensa Nacional para Jóvenes, y para mí fue una forma de acercarme a lo que es nuestro cliente militar aquí en España. Las clases hay una combinación de gente que venimos de la empresa y gente que viene del entorno militar y al final te permite un acercamiento y un entendimiento muy bueno de lo que nuestro cliente piensa, necesita, de esos irritantes que tienen en la gestión con la industria
Y para mí fue una formación, de nuevo, muy útil, que me ha servido para entender mucho mejor esa parte más relacionada con el ámbito del cliente nacional. Y me ha ayudado mucho a entender, quizá desde una perspectiva mucho más neutra, la gran fuerza, el gran esfuerzo que se pone desde esos organismos en el gobierno, en nuestras Fuerzas Armadas, para protegernos, ¿no? A todos, que muchas veces, de nuevo, lo damos por hecho, pero hay mucha gente que dedica su vida a proteger al resto, para lo cual nuestros productos ayudan, pero al final nuestros productos, sin la gente que los pilote, sin la gente que los mantenga, sin la gente que los compre, no son nada. Entonces, para mí esa parte también fue muy bonita para poner en valor ese esfuerzo que se hace por parte de nuestros clientes. ¿Sabes pilotar? No, no. Cuando estuve en Singapur, llevaba el centro de entrenamiento y es verdad que sí que me pasé bastantes horas dentro del simulador. Entonces yo siempre digo, a ver, si hay una emergencia, el helicóptero se está cayendo, algo intentaría, ¿no? Pero no sé pilotar y vamos, es algo extremadamente complejo, como nos contaba Laura, es una formación que requiere de muchísimas horas de formación y hay que ponerlo en valor. Entonces, saber pilotar es algo complejo, no únicamente en lo que podría ser una maniobra estándar, pero estar preparado para cualquier tipo de emergencia o de hecho inesperado que puede pasar en vuelo es realmente una profesión compleja y hay que ponerla en valor. Bueno, aquí llamamiento a Laura que nos lleve un día de excursión Exactamente. y visitemos la planta de Albacete. Muy bien. Me va a odiar un poquito, pero... Pero vamos a aprovechar. Exacto. Aina, vamos ya para la ronda final de preguntas que ya te he robado mucho tiempo. ¿Qué es lo que te gustaba hacer de pequeña y seguramente has dejado de hacer ahora? Pues yo he hecho muchísimo en falta, Eli, esos veranos eternos que pasábamos con la familia, con los amigos, donde no había agendas, no había límites de tiempo, ¿no? Donde podías realmente descansar, estar con los tuyos. Eso lo echo mucho de menos. Mi vida ahora está muy estructurada, muy agendada y echo de menos eso. Mira, yo esto lo pensé. Mi último día de vacaciones de bachillerato, ¿no? De hacer el salto de la universidad, dije, es la última vez que tienes 2 meses y pico. Así es, así es, así es. ¿Algún reto objetivo en el que estés trabajando? Bueno, pues yo creo que mucho de lo que hemos hablado. Seguir aprendiendo mi mandarín, que es un reto que tengo ahí y tengo que conseguirlo. Seguir pues poniendo en conocimiento lo que hacemos desde la planta de Albacete, el proyecto tan bonito que tenemos aquí, el rol de la mujer en el mundo de la ingeniería, para mí es un área que me apasiona, por cierto. Y en un ámbito más personal, pues ver crecer a mis sobrinas y sobrinos que les adoro y cuando les veo digo, madre mía, estas generaciones se van a comer el mundo mucho más de lo que lo hemos hecho nosotros. Una mujer que te inspire. Pues mi inspiración toda mi vida ha sido mi abuela. Mi abuela nació en Algeria y ha sido una mujer de romper estereotipos, de romper tabús. Y yo la verdad que siempre la tengo como referente porque si ella consiguió hacer lo que hizo hace tantos años, mucho más tenemos que ser capaces de hacer hoy. ¿Y qué consejo le darías a Aina de cuando era pequeña? Pues en línea de lo que decíamos, Eli, que no tenga miedos, que se tire a la piscina, que confíe en ella misma, que las decisiones en la vida, quitando algunas que todos nos imaginamos, no son para siempre. Que me atreva a ser yo desde el primer momento y sin miedo para adelante. Aina, creo que volies dir algunes paraules així de carinyo per acabar. Moltíssimes gràcies, Eli. La veritat és que he decidit fer el podcast en castellà per a que arribi a una major part de gent, que sé que també en l'entorn professional hi ha gent que em volia escoltar, però li tinc molt de carinyo a la nostra llengua i per supost volia acabar unes xicotetes paraules. Eli, moltíssimes gràcies pel que fas, per la veu que ens dones. Gràcies És a un tu, Aina. podcast increïble. Et seguisc des de que em vaig enterar que el feies i realment tu i totes les dones a les que entrevistes sou increïbles, sou una referència per a mi i encantada d'haver participat. Moltíssimes gràcies, Aina. Fins pronte! Una abraçada ben.